Hace más de 1000 años, en lo más profundo de la jungla que se extiende al norte de Camboya, emergió una civilización que construyó los templos más imponentes y maravillosos que jamás ha contemplado el mundo. Entonces desapareció misteriosamente, engullida por la selva tropical. ¿Cómo crearon obras tan hermosas en un lugar tan hostil? ¿Y por qué abandonaron estas joyas de la arquitectura en plena selva? Las ruinas de esta civilización perdida son tan remotas que no fue hasta 1914 cuando los exploradores europeos descubrieron este templo. Lo llamaron Manteis Rei, el santuario de la mujer, y fue construido hace más de 1000 años por un pueblo que se hacía llamar los Khmer. Desde su base en la actual Camboya, llegaron a dominar el sudeste de Asia. Eran unos maestros esculpiendo piedras de arenisca rosada, labrando cada centímetro hasta que no quedaba ningún espacio sin decorar. Pero Manteis Rei solo es uno de los múltiples templos que crearon los Khmer. Desde el siglo IX al XIV construyeron centenares de templos. Levantaron ciudades gigantescas con enormes muros fortificados y puertas con rostros inmensos y misteriosos. Y el edificio sagrado más grande del mundo, Angkor Wat. El foso de Angkor Wat tiene la altura de 2 campos de fútbol. La muralla exterior mide más de 3 kilómetros de longitud. Y el santuario central es tan alto como la Catedral de Notre Dame. La primera impresión es abrumadora, aunque transmite asimismo gracia y belleza. Situados en una extensión del mismo tamaño que Manhattan, se encuentran centenares de templos cubiertos por la jungla, colosales y enigmáticas figuras y fabulosos embalses hechos por la mano del hombre que conforman claramente el centro de una vasta civilización perdida. Este es el escenario de las aventuras de Indiana Jones. Pero ¿cómo pudo construir alguien templos semejantes entre la espesa vegetación tropical? La respuesta se halla en uno de los fenómenos naturales más insólitos del mundo. Resulta difícil de creer, pero durante varios meses al año, el inmenso río Mekong, uno de los más largos del mundo, desciende hasta el mar. Hace una pausa. Da media vuelta para dirigirse de nuevo hacia el norte, hacia el corazón de Camboya. Estas aguas desembocan en este gigantesco lago, el Tonle Sap, que multiplica por 4 su tamaño durante varios meses al año, inundando bosques enteros a su paso. El origen de este singular fenómeno reside en las montañas del Himalaya tibetano. Cuando se funden las nieves invernales, descienden grandes cantidades de agua hacia el mar. Pero cuando la tromba llega al estrecho delta del Mekong, colapsa su salida hacia el mar y el excedente de agua se deposita en el lago Tonle Sap. Habitualmente, una modesta colección de charcas fangosas, navegables solo para las embarcaciones más pequeñas, se extiende hacia un mar llano de 160 kilómetros de largo, 50 de ancho, y en algunos lugares llega a los 15 metros de profundidad. La crecida anega grandes zonas boscosas y las hojas de los árboles proporcionan ingentes cantidades de alimento y refugios donde desovar a la población de peces del lago. Las aldeas flotantes construidas sobre el lago se mueven con las aguas, modificando su posición varios kilómetros al año. Y mientras el lago aumenta y desciende su nivel, recogen las capturas de pescado de agua dulce más abundantes del mundo.
Aquí, el Imperio Jemer fundó su capital, a orillas de esta extraordinaria fuente de alimento. Del mismo modo que el río Nilo creó Egipto, el espléndido lago Tonle Sap forjó la gloria del antiguo Angkor. En esta sofocante jungla tropical, las civilizaciones se levantan o caen en función de su utilización del agua. Entre los manantiales de la región de Angkor y el Tonle Sap, situado a más de 6 kilómetros, el pueblo Jemer estableció su reino. Agradecidos por estos torrentes de agua cristalina, labraron sus dioses en el propio arroyo. Centenares de lingams, esculpidos en el mismo arroyo, aseguraban la bendición del agua que descendía hacia los lejanos templos de Angkor. El lingam es la representación de un falo masculino. Es un objeto de veneración hinduista ampliamente adorado en los templos de la India. Pero ¿por qué los esculpieron en el lecho de un río de Camboya, a más de 3.000 kilómetros de su hogar espiritual? Después de todo, cuando se tallaron hace unos 1000 años, debió requerir muchos meses de numerosos peligros y grandes esfuerzos llegar hasta aquí desde la India. Debió ser tan difícil como lo ha sido ir a la Luna en nuestro tiempo. ¿Y por qué todos estos santuarios de Angkor están decorados no con deidades locales, sino con los dioses venerados en la India? La respuesta puede hallarse en los ritmos del monzón tropical. Los comerciantes indios habían llegado hasta el sudeste de Asia cientos de años antes de que se construyera el primer templo, siguiendo las corrientes de los vientos monzones que empujaban sus naves hasta Asia. Una vez allí, tenían que esperar aproximadamente 6 meses antes de que el viento cambiara de dirección y soplara de nuevo hacia su tierra de origen. Así pues, mientras esperaban su pasaje de vuelta al hogar, transmitieron a la población autóctona sus ideas sobre religión, arte, danza y arquitectura. La influencia hinduista explica la construcción de Angkor Wat. Dado que era la residencia de un dios, el templo y la fabulosa entrada, con su larga calzada que conduce al santuario central, tenía que ser lo más espléndida posible. Los interminables corredores proporcionan espacio para todos los dioses menores de la India que también habitan en el santuario. A diferencia de los lugares sagrados de cristianos y musulmanes, este no era un centro de reunión para fieles. Estos peldaños finales que conducen al santuario principal debieron estar prohibidos para casi todos los habitantes. Por aquí no desfilaron grandes procesiones religiosas. Solo monjes devotos que cuidaban de las necesidades diarias del dios y se encargaban de ungirle y vestirle cada mañana. Y así, cuando se llega al centro del complejo, el santuario, situado justo en el corazón de Angkor Wat, es absolutamente diminuto. Más pequeño que el salón de la mayoría de viviendas modernas. Y al contrario que las ruinas egipcias o griegas, estos santuarios siguen siendo lugares sagrados, adorados por miles de devotos budistas todos los días. La estrecha conexión con la India explica por qué la mitología hinduista domina Angkor Wat. Kilómetros y kilómetros de muros tallados cuentan las leyendas budistas e hinduistas. Probablemente la historia más fascinante sea la del mar de leche agitado, en la que los dioses trabajan al unísono para generar el elixir de la vida. Los dioses y los demonios compiten en un tira y afloja, empleando una serpiente gigante como cuerda. Vishnu, con la forma de una tortuga, ofrece su caparazón como soporte para agitar el océano láctico. Este proceso se prolongaría durante 1000 años,
originando la rotura de los peces y los cocodrilos que hay bajo el soporte. Pero eso también tiene sus consecuencias positivas, puesto que uno de los efectos secundarios de la agitación es la aparición de los ángeles de Angkor, miles de hermosas deidades femeninas denominadas apsaras. Viven en el cielo como los ángeles, flotando graciosamente sobre el agua y las nubes, disfrutando de su elixir celestial. Pueden cambiar de forma a su antojo y a menudo visitan a los mortales. En Angkor, más de 3.000 de estos maravillosos seres mitológicos decoran los santuarios. Y además, todos y cada uno de ellos son distintos. Peinados distintos, vestidos distintos, expresiones distintas. Por todas partes descubrimos espectáculos cautivadores. Pero las apsaras no solo existieron en piedra. Jóvenes seleccionadas de todo el imperio eran enviadas a palacio para que se iniciaran en los secretos movimientos de estas danzas divinas. Este ritual tiene sus orígenes en la India meridional, pero en la corte Jemer se convirtió en la cuna de todas las danzas clásicas del sudeste asiático. Estas bailarinas son uno de los pocos vínculos que permanecen de esta civilización perdida. Cuando los primeros occidentales llegaron a este lugar, se encontraron con que los camboyanos no habían dejado constancia de su pasado. Se piensa que antiguamente estos edificios fueron bibliotecas llenas de manuscritos antiguos. Como estos modernos textos budistas de un templo de Camboya. Estos libros sagrados, escritos en tiras de hojas de palmera, son el mayor tesoro que posee este monasterio budista. Se utilizan para educar a los monjes y han sido cuidadosamente preservados a pesar de las tragedias sufridas por Camboya en la era moderna. Pero en un clima tropical, ningún objeto hecho con hojas de palmera se conserva durante mucho tiempo. Estos textos se encuentran entre los más antiguos de Camboya, pero se crearon más o menos al mismo tiempo que las primeras tropas norteamericanas desembarcaban en Europa para participar en la Primera Guerra Mundial, de modo que no pueden sernos de excesiva utilidad para comprender la gloria del antiguo Angkor. Pero ha sobrevivido un tipo de documento: las inscripciones esculpidas sobre la piedra en sánscrito, el lenguaje sagrado de la India. El sánscrito era el lenguaje de los dioses indios a quienes dedicaron sus hermosos templos. En la actualidad ya se han traducido más de 1.200 inscripciones. En muchas de ellas se enaltece a los reyes de Angkor y en ocasiones de forma harto exagerada. En una de ellas se lee: en todas las ciencias, en todos los deportes, en las artes, en la oratoria y en la escritura, en la danza, en el canto y en todo lo demás, él era un ser tan aventajado que parecía el inventor de todas ellas. Y Dios, admirando al rey, se quedó atónito y preguntó: ¿por qué me he creado un rival dando vida a este rey? Se trata sin duda de una lisonja, pero resulta muy útil a los historiadores modernos. Gracias a estas vetustas palabras, pudieron elaborar una lista cronológica detallada de todos los reyes Jemer y de sus templos. Así es como conocimos los albores del gran imperio Jemer. El camino de Angkor hacia la inmortalidad comenzó aquí en el año 800 después de Cristo. Entre estos arroyos sagrados ocurrió un acontecimiento que marcaría la configuración del imperio Jemer durante los siguientes 500 años. Fue de la India de donde el primer gran rey de Angkor obtuvo la idea de coronarse a sí mismo, no como rey, sino como un rey dios. Y cuando alguien es un rey dios, debe poseer grandes cosas.
Primero tenía que construir un templo que fuera un calco del hogar de los dioses indios, el monte Meru. Pero eso no era una tarea fácil. El monte Meru estaba formado por 5 picos y rodeado por un océano, de modo que los reyes dioses construyeron templos con 5 torres, copiando fielmente el original indio. Y dentro de los santuarios había el símbolo del poder del rey, un lingam de piedra, el símbolo fálico. El océano que rodea el monte Meru se sustituyó por un foso. Así pues, en Angkor Wat se cavó un foso gigantesco que guardaba un templo con 5 torres diferentes. Además del foso, los reyes dioses camboyanos construyeron enormes embalses. Este que vemos en las imágenes, situado al este de Angkor, mide 8 kilómetros de longitud por 2,5 kilómetros de ancho y contiene suficiente agua para llenar 17.000 piscinas olímpicas. En un sorprendente giro del destino, estas magníficas obras del antiguo mundo Jemer fueron testigo de uno de los peores crímenes del siglo XX. La antigua civilización Jemer construyó fabulosos templos en lo más profundo de la selva camboyana, rodeados por enormes fosos y grandes embalses. El gran arqueólogo francés Bernard Groslier pensó que sabía para qué eran aquellos embalses. Formaban parte de un gigantesco sistema para el cultivo de arroz. Pero esta teoría tiene un problema. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba arqueológica que la confirme. Recientemente, ingenieros hidráulicos como James Goodman han investigado cada rincón de los muros del embalse en busca de pistas que le permitieran saber para qué los construyeron. No ha encontrado ni un solo vestigio antiguo del embalse en los campos de los alrededores. Se empieza a pensar que esta gran extensión de agua se utilizaba para algo más que para cultivar arroz. El reciente servicio de un satélite de la NASA que captaba imágenes por medio de radar tampoco ha conseguido revelar los canales que salen de los embalses hacia los campos de cultivo. Es un concepto difícil asimilar a finales del siglo XX que alguien concibiera vastas obras de ingeniería para almacenar grandes cantidades de agua sin ningún uso práctico aparente. La idea de que los embalses formaban parte de un programa para el cultivo de arroz a gran escala puede haber causado un efecto negativo en la historia moderna de Camboya. Cuando los norteamericanos finalmente se retiraron de Vietnam durante la primavera de 1875, el gobierno camboyano, aliado de los occidentales, quedó a merced de sus enemigos. La mañana del 17 de abril, el ejército comunista de Pol Pot entró en la capital, Phnom Penh. Pol Pot se había criado cerca del Gran Museo Nacional y conocía el esplendor de la historia antigua de Camboya. Le gustaba afirmar que si el pueblo Jemer había construido Angkor, ellos eran capaces de hacer cualquier cosa. Sabía los grandes éxitos alcanzados antaño en el cultivo de arroz y quiso emular aquel glorioso periodo de la historia de Camboya. El resultado fue una de las peores tragedias de este siglo de horrores. A las pocas horas del golpe de estado de Pol Pot, los habitantes de Phnom Penh y de otras ciudades fueron obligados a abandonar sus hogares y a trabajar en los campos. Todos, sin excepción, jóvenes y viejos, niños y discapacitados, enfermos y embarazadas, todos debían producir. Durante los siguientes 4 años se sucedieron los horrores de los campos de la muerte, mientras se forzaba a todos los habitantes del país a cultivar arroz. El menor signo de protesta significaba la muerte, y se estima que perecieron hasta 2 millones de personas, una cuarta parte de la población total. Fue una tragedia provocada en parte por la engañosa idea de que los antiguos embalses eran instrumentos milagrosos para el cultivo de arroz. Pero cuantos más especialistas examinan los embalses y los templos, más misterio les rodea. James Goodman ha realizado mediciones precisas de la altura de todos los edificios antiguos. Estas ruinas fueron hace mucho tiempo la antigua capital de los Jemer, pero muy pronto la abandonaron. ¿Por qué? James cree que ha descubierto la respuesta.
El lugar es demasiado bajo y se habría inundado por completo de forma periódica. Lo que los reyes Khmer buscaban era un emplazamiento cercano al variable lago Tonle Sap, pero lo bastante elevados para mantenerse en tierra firme incluso en los años más lluviosos. El Tonle Sap, y no los antiguos embalses, proporcionan la respuesta a cómo los antiguos Khmer conseguían cosechas de arroz tan abundantes. Mientras el lago crecía y se reducía gradualmente, los Khmer aprovechaban la tierra húmeda de las cambiantes orillas del lago para cultivar nuevos arrozales. Hoy en Angkor se puede ver cómo cosechan el arroz en un lugar y pocos kilómetros más allá observar cómo se plantan nuevos brotes. Es un sistema que permite una producción de arroz casi ininterrumpida y fue prácticamente con toda seguridad la piedra angular de los gloriosos hitos de Angkor. Entonces, ¿por qué construyeron embalses que les costaron un alto precio en hombres y material? Aparentemente no existe ninguna razón práctica. Era simplemente aquello que los reyes dioses tenían que hacer. Y esta glorificación del rey mediante gigantescos proyectos de construcción alcanzaron su cenit con Angkor Wat, el hito arquitectónico más asombroso de todo el periodo Angkor. Angkor Wat, el mayor de todos los templos Khmer, se erigió a mediados del siglo XII, al mismo tiempo que la parisina Catedral de Notre Dame. Como construcción es tan impresionante como las grandes pirámides de Egipto, con su inmenso foso exterior, su calzada y sus gigantescas torres, tan originales como las del Taj Mahal. Angkor Wat, que significa Templo de la Capital, es una prodigiosa mezcla de cualidades. Su amplio y suave exterior cubierto de vegetación se equilibra con la belleza de sus esculpidos interiores. Su torre más alta no tiene nada que envidiar a las de ninguna catedral europea, y sin embargo el edificio no abruma jamás al visitante. Y el toque final de genio: todas las torres imitan la forma del capullo cerrado de una flor de loto. Y aquí está el hombre que construyó todo esto, sentado sobre los 15 parasoles que delatan la presencia de un rey Khmer, rodeado por su corte, su ejército y sus apsaras, las bailarinas del palacio. El rey Surya Varman pasó la mayor parte de su vida luchando a lomos de un elefante contra el enemigo tradicional de los camboyanos, los vietnamitas. Pero con el botín obtenido en estas guerras, creó una obra maestra. Para muchos, Angkor Wat es simplemente el edificio antiguo más sublime que jamás se ha creado. Pero Angkor Wat, a pesar de su asombrosa belleza, no es el único templo erigido por los Khmer. El imperio que produjo Angkor Wat estaba a punto de producir un rey que lograría eclipsar incluso a esta maravilla. Y sabemos qué aspecto tenía. Esta es la famosa estatua de Jayavarman VII, siendo cuidadosamente restaurada en el Museo Nacional de Camboya. Es el retrato de un budista devoto en plena meditación. Su cabeza da una sensación de poder instantánea, con el pelo tan corto que revela la forma del cráneo. Los ojos permanecen cerrados, serenos, pensativos, y sus labios dibujan una leve sonrisa que transmite un sentimiento de paz espiritual. Sin embargo, la barbilla firme y enérgica es la impronta de un hombre con voluntad de hierro, el rey más grande que gobernó el imperio Khmer, el Napoleón de Angkor. Y era preciso que fuera un luchador. Pocos años antes, los vietnamitas habían atacado y saqueado Angkor, pero Jayavarman se vengó derrotando a sus enemigos en una gran batalla librada en el lago Tonle Sap. Estos son los soldados Cham, procedentes de lo que hoy es el sur de Vietnam, con sus peculiares cascos que parecen una flor de loto vuelta hacia abajo. Los que salían perdedores del combate eran devorados por los cocodrilos.
Para prevenir cualquier invasión de los vietnamitas en el futuro, Jayavarman fortificó su capital con inmensos muros, rodeándola de fosos infestados de cocodrilos. En el interior, en lo que ahora es la selva tropical, hubo antaño una floreciente ciudad de más de 1 millón de almas. Esto ocurría cuando la población de Londres no superaba los 30.000 habitantes. En cada una de las 5 puertas de acceso a la ciudad, construyó encumbradas torres y grandes entradas, con dioses y demonios luchando con serpientes sagradas, y en cada torre, un monumental y enigmático rostro con la famosa sonrisa de Angkor. Los arqueólogos debatieron durante décadas sobre a quién correspondía este rostro. Ahora se coincide en afirmar que se trata de una combinación de Jayavarman con el compasivo rostro de Buda. Justo en el centro de su ciudad de Angkor Thom, el más grande de los reyes Khmer, Jayavarman VII, construyó su montículo sagrado, que superaría a todos los demás en originalidad. Observen detenidamente sus 54 torres. Mirando fijamente al visitante desde arriba, hay 216 rostros esculpidos en piedra, y todos ellos representan a Jayavarman. Las caras con los labios ligeramente arqueados, los ojos escondidos tras sus párpados cerrados, sin pronunciar palabra, y sin embargo, invitándote a una profunda reflexión. Escribió un aventurero que visitó el lugar durante los años 20. En la época en la que se firmó la Carta Magna inglesa en una verde pradera del Reino Unido, los escultores Khmer tallaban estos bustos, una de las obras de arte más exquisitas creadas por la humanidad. Hace un siglo, un visitante francés escribió: «De pronto me estremezco por una sensación de miedo indescriptible, mientras percibo desde lo alto una enorme sonrisa fija a mí, y entonces otra sonrisa más allá, en un tramo de muro, y luego 3, y luego 5, y luego 10. Aparecen por todas partes, y me doy cuenta de que he sido observado desde todos los lados posibles por los rostros de las torres con 4 caras». Los rostros, con sus agradables, aunque irónicas, sonrisas, convierten al templo de Bayón en un extraordinario edificio donde poder meditar durante el día. Pero por la noche, bajo la luna llena, se transforma en un templo de otro mundo, construido por desconocidos cuyas ideas y percepciones son completamente ajenas y extrañas al siglo XX. El templo de Bayón es también una ventana al pasado. Sus muros de piedra labrada son la clave para conocer la forma de vida de una civilización perdida. Aquí se ve a una mujer dando a luz. Aquí cómo encienden una hoguera, cómo se asa un cerdo o cómo se quitan los piojos del pelo de un compañero. Poco después de que terminaran estos murales, un viejo chino visitó Angkor, abriéndose camino por el Tonle Sap a través de la selva inundada, donde acabó pasando casi un año de su vida. Su nombre era Chou Ta Quan. El año 1296, y afortunadamente hizo un diario que ha permanecido hasta nuestros días. Gracias a su diario, podemos decir que las casas de la gente del pueblo se levantaban sobre pilotes y eran muy parecidas a las que se construyen actualmente en las aldeas de Camboya. Sabemos que los ciudadanos de a pie vivían bajo techos de hojas de palmera. Las tejas estaban prohibidas para ellos, cocinaban al aire libre, y en el interior de las casas no había mesas, ni bancos, ni cuencos, ni cubos. Los espíritus del mal estaban tan presentes en la vida diaria que los padres jamás daban a sus hijos un nombre bonito. Al contrario, les llamaban brazalete, marmita o incluso perro o cerdo para disgustar y ahuyentar a los espíritus malévolos. Lo más sorprendente es lo poco que ha cambiado la vida aquí desde que la descubrió Chou hace 800 años. Gracias a su diario, sabemos lo que ocurría aquí cuando alguien intentaba entrar en Angkor. Había guardianes colocados en cada una de las 5 puertas de la ciudad para examinar con detalle los pies de aquellos que deseaban entrar en la ciudad. ¿Por qué?
Bueno, a los criminales se les cortaba un dedo del pie. Por tanto, si faltaba algún dedo, se le prohibía el paso. Chow tenía todos los dedos, pero no le permitieron acceder al palacio interior. Estaba reservado a las concubinas y a un ejército de 2000 sirvientas femeninas. Sin embargo, le contaron cómo pasaba la noche el rey. Junto al palacio se elevaba una torre dorada a la que el monarca subía cada noche para irse a dormir. Existía la creencia que en la torre habitaba un genio con forma de serpiente con 7 cabezas, que era el gran señor de todo el reino. Cada noche, la serpiente aparecía transformada en el cuerpo de una mujer a quien el rey debía hacerle el amor. Si dejaba de copular con la serpiente una sola noche, era signo de que la muerte del rey estaba cerca. También tenían una extraña fábula que contarle sobre estas torres, que todavía permanecen en pie 800 años después de que las mencionara en su diario. Si 2 hombres entraban en una disputa sobre algún asunto, ambos eran encerrados en una de las torres durante varios días. Cuando se les permitía salir, uno de ellos habría caído enfermo, con úlceras, fiebre o inflamaciones en las glándulas. El otro hombre aparecería en perfecto estado de salud. Por consiguiente, es la expresión del bien y del mal, determinado por la denominada justicia celestial. Todos aquellos con quien he conversado me han dicho que las mujeres camboyanas están muy predispuestas al sexo, escribió el visitante chino en su diario. No fue solo su libertad sexual lo que sorprendió al conservador Chow. También se asombró ante el grado de libertad política y mercantil que disfrutaban las mujeres en Angkor. La esposa de Javayarmán VII fue la responsable de la fundación de más de 102 hospitales, tal como hacen las primeras damas de la actualidad. Chow menciona también la antigua tradición de utilizar hechiceros para sanar a los enfermos y probablemente se refiere a un ritual que aún se practica hoy en día en las zonas rurales de Camboya. La sanadora se sume en un trance mediante el baile y luego se viste con la ropa del espíritu a quien intenta invocar para que la ayude. Una vez se ha transformado en el espíritu del anciano, puede iniciarse el proceso de curación. Pueden ser necesarias varias sesiones para que la cura surta efecto, pero las médiums tienen un alto porcentaje de éxito y una larga lista de pacientes esperando que les alivien sus males. Chow es el único testigo conocido de este reino desaparecido. No existe ningún otro documento escrito sobre su vida cotidiana que haya llegado hasta nosotros, y de su diario podemos vislumbrar la magnificencia de la antigua Angkor. Pero en la época de Chow ya era una cultura que se enfrentaba a la catástrofe. $500 años más tarde, la gloria de Angkor llegó a su fin. El colapso de estos prodigiosos templos de Camboya estuvo provocado por las hordas mongoles. Sus éxitos militares empujaron a los tailandeses hacia el sur, hasta el territorio de los Khmer. En el pasado, los tailandeses habían sido representados como aliados de los Khmer en los muros de Angkor Wat, con sus tropas desfilando con sus largas faldas con pliegues y su pelo trenzado. Se habían convertido en la amenaza definitiva. Tras un asedio de 7 meses, la ciudad cayó, terminando así sus días de esplendor. Concluido el sitio, los vencedores tailandeses se llevaron a todos los grupos de bailarinas de Angkor, de donde emana el origen de los bailes clásicos tailandeses. Al proceder de regiones más septentrionales, sus atuendos son más gruesos que los de las tropicales Khmer. Por eso, tanto las bailarinas camboyanas como las tailandesas lucen los vestidos de la corte tailandesa en lugar de los empleados por los Khmer, cuyas bailarinas en topless son representadas en miles de tallas y estatuas. Tras el desastre,
La selva tropical comenzó a engullir monumentos y santuarios. Los árboles echaban raíces en las grietas de las piedras. Y con el paso de los siglos, las raíces crecieron, apartando grandes bloques de piedra como si fueran de papel. Hubo alguien que dijo: los templos están rodeados por un mar de árboles. La piedra y el bosque se abrazan mutuamente en una sombría convivencia. Sin embargo, todo está tranquilo y en silencio, sin ningún movimiento visible que indique su lucha, como si los guerreros hubieran quedado petrificados de repente como figuras inertes en plena batalla. Pero los asaltos de este combate no se midieron en minutos, sino en siglos. Con el tiempo, Camboya expulsó a los invasores tailandeses. Pero el golpe fatal y definitivo sobre Angkor lo asestaría una clase de enemigo muy distinto: la religión. En una tierra mermada por la guerra y por los proyectos de construcción excesivamente ambiciosos, el pueblo estaba listo para un nuevo mensaje. Y llegó por medio de una nueva forma de budismo, mucho más amable. Estos nuevos monjes no necesitaban construir grandes templos y compartían la pobreza de los siervos camboyanos. Del mismo modo que el culto cristiano a la sencillez minó la gloria del Imperio Romano, la escuela budista de Theravada ofrecía una religión que predicaba la resignación, muy adecuada para un pueblo exhausto y desesperado. Solo sentían felicidad al dejar los viejos templos en manos de la naturaleza. Joyas durmientes en plena selva. El mayor responsable de atraer la atención de todo el mundo hacia estos templos fue el francés Henri Mouhot. Brillante artista aficionado, sus exactas y realistas pinturas de la expedición que llevó a cabo en 1860 centró el interés de todos los eruditos del mundo en los templos de Angkor. Otros exploradores siguieron sus pasos, y sus descripciones de estas joyas perdidas en la selva mostraron al mundo la existencia de Angkor. Estas son las ruinas tal como los primeros exploradores las hallaron. Un arduo trabajo se abría ante ellos. La selva había dispuesto de 500 años para hacer su trabajo, y eliminar la vegetación fue un proceso lento y doloroso. Los franceses, que en aquel tiempo dominaban todo el sudeste asiático, dedicaron todos sus recursos arqueológicos para restaurar los templos desmoronados. Luchando contra la malaria y los tigres, el departamento francés del Lejano Oriente tardó varios años en clarear de vegetación todo el emplazamiento, pero en 1923 surgió un nuevo e inesperado peligro. A medida que aumentó la popularidad de Angkor, también lo hizo el deseo de conseguir alguna muestra de su arte, y los museos y los marchantes privados compitieron para ofrecer los mejores precios. Poco a poco, los ladrones comenzaron a saquear los templos. Sin embargo, proteger un enclave tan alejado era un problema. El templo Banteay Srey no fue descubierto hasta 1914. Su hallazgo dio una idea a un joven francés para conseguir dinero fácil. Su nombre era André Malraux, y más tarde se convertiría en el ministro de Cultura más renombrado de Francia. Estaba considerado como uno de los mayores promotores de arte y cultura de su país, y cuando murió fue enterrado como un héroe. Pero en 1923 todo eso quedaba aún muy lejos, y el joven Malraux se encontraba sin un céntimo. En aquellos días el templo no era más que unas ruinas cubiertas por la jungla, pero Malraux advirtió que si partía los bloques de las esquinas, podía obtener 2 estatuas por el precio de una. Empleando, como escribió más tarde,
sierras y cinceles que trabábamos en los muros, Malraux cortó los bloques de las esquinas, además de varios ornamentos del tejado de las fábulas superiores. Entonces cargó todos los bloques en carros tirados por bueyes para llevarlos de vuelta a la civilización. Afortunadamente para el templo, Malraux fue descubierto y los bloques regresaron a su lugar de origen. El propio Malraux fue juzgado y condenado, y el incidente provocó el endurecimiento de las leyes que protegerían a los templos de los ladrones en el futuro. Armado con estas nuevas leyes y con mayores presupuestos, el departamento francés del Lejano Oriente no cesó en su empeño. Había conseguido adecentar el emplazamiento por completo, revelando de nuevo su misterio con todo su esplendor. Algunos templos fueron restaurados con tanta dedicación que alguien podría pensar que sus ocupantes originales acaban de marcharse. Pero algunos templos se dejaron en su mayor parte intactos para que los visitantes pudieran experimentar la emoción de contemplar ruinas cubiertas por la jungla, como lo hicieron los primeros aventureros que exploraron esta región. Su proyecto más ambicioso fue la restauración del Bab Phuong, un típico templo piramidal cuyos cimientos eran muy inestables. El único modo de salvarlo era desmantelando todas las piedras del perímetro, dejarlas alrededor del templo y volver a colocarlas de nuevo como si fuera un gigantesco rompecabezas. Cuando llegaron a la fase en la que todas las piedras del perímetro, 500.000 en total, habían sido depositadas alrededor de la base del montículo, una catástrofe que va más allá de la comprensión humana desbarató sus planes. Todo lo que queda de la gran civilización de los Khmer son sus misteriosos templos engullidos por la jungla. A lo largo del siglo XX, los franceses trabajaron durante años para restaurar estas joyas de la selva. Pero entonces, en 1975, llegó el Holocausto de Camboya por medio del bárbaro Pol Pot y sus soldados victoriosos. Fue un desastre tanto para el pueblo como para los monumentos. Todos los extranjeros fueron repatriados, todas las obras en Angkor cesaron. Trabajar para los franceses era sinónimo de sentencia de muerte automática. Y de los miles de camboyanos que habían colaborado en la conservación de los templos, solo 2 quedaban con vida cuando el reino del terror de Pol Pot llegó a su fin. Antes de morir, la mayoría de víctimas fueron torturadas cerca de aquí, y sus cuerpos fueron esparcidos en los aledaños de la zona protegida de Angkor. Este monumento se levantó para recordar su fatal destino. Y se ha construido un monasterio budista sobre sus tumbas. Día y noche, los monjes ruegan por las almas de hombres, mujeres y niños que cayeron en uno de los peores crímenes contra la humanidad del siglo XX. Tras la deposición de Pol Pot por parte de los vietnamitas, la guerra civil impidió que nadie volviera a Angkor durante muchos años. Y cuando lo hicieron, tuvieron que enfrentarse a un problema característico del siglo XX. Minas, decenas de miles de ellas, colocadas por los 2 bandos durante el conflicto camboyano, y muy pocos mapas, si había alguno, que indicara su localización exacta. Camboya pagó un alto coste que se tradujo en cientos de bajas cada semana, mientras la gente intentaba reconstruir sus vidas tras los campos de la muerte. Pero de forma lenta y segura, gracias al trabajo de grupos como la Fundación Halo, auspiciada por la princesa Diana, los equipos de desactivación están solventando el problema. Hace poco tuvieron que trabajar en las propias ruinas de Angkor. Cuando terminan de limpiar un lugar, se trasladan a otro. Examinando cada centímetro del suelo con sumo cuidado, rastrean y limpian de minas una antigua aldea. Tan rápida es su instalación, como lenta y peligrosa su desactivación. Pero una vez localizada, la mina se reúne con las decenas de miles que ya han sido neutralizadas.
Cuando los franceses volvieron para restaurar el Bab Phuong, tuvieron que vencer la peor pesadilla de todo arqueólogo. El ejército de Pol Pot había destruido todos los documentos de su centro arqueológico. Tenían 500.000 de piedras distintas alrededor del montículo y ningún dato sobre dónde debía colocarse cada una de ellas. Tardaron 2 años enteros en construir el rompecabezas más grande del mundo. En primer lugar, tenían que limpiar la zona de minas. A continuación, había que cortar la vegetación para acceder a las piedras. Y finalmente, hacer un dibujo de cada piedra. Luego, por medio de un programa informático, compararon cada piedra con las que había a su lado y con el lugar que ocupaba en la pirámide original. Entonces, y solo entonces, pudieron iniciar la reconstrucción añadiendo un cinturón de cemento a la pirámide para prevenir futuros deslizamientos, para terminar colocando cada piedra en su lugar con mucho esmero. Al final, 40 años después del inicio de las obras, devolvieron a Bab Phuong su esplendor original. A escasos kilómetros de allí, en Phra Khanh, el Fondo para los Monumentos del Mundo, que actualmente está restaurando un templo, se enfrenta a una serie de dificultades. Phra Khanh era un gran monasterio, uno de los muchos edificios erigidos por Jayavarman. Cuando Angkor fue abandonada, quedó a merced de la jungla. En fechas recientes, se decidió dejar parte de la selva intacta para que conservara la magia de su marcado carácter tropical. Pero ahora los equipos del Fondo para los Monumentos del Mundo deben tomar decisiones muy complicadas. ¿Hasta qué punto hay que dejar crecer la selva? ¿Y cuánto debe cortarse para proporcionar acceso a los visitantes y para salvar a los edificios de ser cubiertos y destruidos por la vegetación? Parece obvio que hay que reparar los edificios que se encuentran en peligro de derrumbamiento y puedan causar daños personales. Pero, ¿hasta qué punto hay que reconstruirlos? La solución en Phra Khanh es tratar el lugar como si estuviera parcialmente en ruinas. Un equipo de técnicos y arqueólogos camboyanos ha aprendido a reparar los edificios que están a punto de caerse. Pero empleando el hormigón y los métodos modernos solo en casos extremos. También se impide que crezcan árboles nuevos entre las ruinas. Se talan los árboles que amenazan con desplomarse y dañar las ruinas, pero los árboles maduros con buena salud se dejan con vida, creando un maravilloso equilibrio entre la naturaleza y las ruinas. Pero el peligro que acecha en Phra Khanh parece evidente. La avidez de los coleccionistas por adquirir las costosas piezas del arte Khmer, que ahora están muy en boga. Durante las recientes convulsiones políticas de Camboya, muchas estatuas fueron cruelmente mutiladas en un intento por robar sus bustos para los coleccionistas extranjeros. Aquí los saqueadores comenzaron su trabajo, pero fueron interrumpidos y la estatua se ha salvado por el momento. En Angkor los monumentos son muy numerosos, cubren una vasta extensión de terreno y ahora se enfrentan a una nueva amenaza, su popularidad. Mientras los camboyanos olvidan sus años de horror, cada vez más y más turistas, tanto extranjeros como camboyanos, inundan este lugar grabando sus iniciales sobre alguna de las obras de arte más espléndidas jamás creadas, desgastando los peldaños que pisaron los monjes hace cientos de años y dejando recuerdos que evocan un mundo dominado por la modernidad. Será fundamental que estos problemas se resuelvan con rapidez para que la magia de Angkor no se pierda para siempre. Busque entre las ruinas, pero no hallará ninguna ciencia perdida, ningún valor ético desconocido. Al contrario que los chinos, los esquivos Khmer no nos dejaron ninguna prueba de su genio administrativo, ni filosofía o religión alguna, como hicieron los indios. Pero aquí, en Angkor, el arte y la arquitectura alcanzan su máxima expresión.
Todo ello terminó hace 5 siglos y medio con la caída de Angkor. Pero aún permanece un frágil vínculo con esta cultura olvidada en el tiempo. Esta niña va a ser la mejor bailarina de su generación, al igual que su madre. La carrera de su madre terminó de repente cuando Pol Pot intentó destruir todo vestigio de la cultura tradicional y fue obligada a trabajar en los campos de arroz. Si sus guardianes hubieran conocido su pasado, la hubieran ejecutado de forma sumaria. Pero sobrevivió, y las técnicas que aprendió de la generación anterior también han logrado perdurar. Ahora, su única hija podrá transmitir a su vez todos esos conocimientos. Las ruinas de Angkor también han permanecido indemnes a pesar de Pol Pot y a pesar de los ladrones de estatuas. A pesar de los turistas y del clima tropical, todavía es el complejo de monumentos antiguos más hermoso y exótico del mundo. Como escribió uno de sus primeros visitantes, vayan a Angkor, amigos míos, a sus ruinas y a sus sueños.